Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes o buenos días, depende de dónde os estéis conectando. Y bienvenidos a esta Open Class. Lo primero que me gustaría aportar es una definición de liderazgo. Y sobre todo yo creo que nos tenemos que remitir a los latinismos del autoritas y la potestas. Porque no es lo mismo liderar que ejercer una jefatura. No es lo mismo tener un puesto de responsabilidad que ha otorgado un proceso de selección o una elección arbitraria en muchísimos casos en el mundo sanitario, tanto en lo académico como en lo asistencial, como en lo investigador, como en muchos otros, y tener sin embargo esa autoritas, es decir, ese reconocimiento que hace que personas con numeroso talento se congreguen alrededor de un líder conformando un equipo en una misión común y con las sinergias adecuadas. Eso es realmente difícil. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que en la actualidad quien tiene la responsabilidad de liderar equipos tiene la responsabilidad de manejar un enorme talento, porque vivimos en una sociedad que maneja muchísimo conocimiento, que normalmente, y desde luego en el mundo sanitario, que es mi ejemplo, lo vives a diario. Tienes una cantidad de personas hiperformadas por encima del percentil 90 de capacidad intelectual de nuestra sociedad que hay que tener en cuenta y que merecen la pena ser administrados adecuadamente. Y depende de la forma en la que uno ejerza ese liderazgo, sabrá sacar partido a esas oportunidades, a esas capacidades del equipo que ha formado alrededor o no, o lo conformará en una línea tendente al concepto economicista de pérdida de oportunidad. Y esa también es una gran diferencia entre aquellas personas que son capaces de liderar un equipo o más bien de manejar un grupo, que no deja de ser una cuestión enormemente distintas. Evidentemente, cuando hablamos de liderazgo, insisto, que debemos tener claro que una persona, cuando es un gerente o administrador o coordinador de un grupo, debe ser siempre un líder. Y para ejercer ese liderazgo debe tener en cuenta dos variables. Los objetivos comunes de la institución, más que los personales, porque una persona que lidera una organización académica, una institución sanitaria o de cualquier otro tipo, se debe asimilar e incorporar claramente a que la institución es él y él es la institución. No quiero caer en las egolatrías que algunos liderazgos componen, pero sí que evidentemente tengan en cuenta que él debe alinear claramente los objetivos con los de la institución y, por supuesto, los objetivos de un líder deben estar en consonancia con los objetivos personales de cada uno. Toda persona que se atreve a dar un paso para conformar un equipo con un líder determinado, un líder inspiracional, tiene también sus motivaciones y tiene también, evidentemente, aquellas teclas que un buen líder debe tocar. Por supuesto que por poner un ejemplo de un desempeño claro que es el mío, ¿no? Como gerente de un hospital universitario, a un gerente se le nombra o se le designa, pero su capacidad para influir va a ir directamente en la autoridad formal inherente a sus puestos. Los líderes, sin embargo, o pueden designarse o pueden surgir espontáneamente dentro de un grupo de trabajo. Y, por supuesto, un líder clínico, un líder científico, un líder académico suele ejercer su influencia muchísimo más allá de lo que su cargo formal le puede dar. No es necesario ser el director para ser el líder de una disciplina, en definitiva. Por otra parte, hay tres grandes tipos de liderazgo en la época contemporánea, o tres tipos de modalidades con las que se ejerce dicho liderazgo, ¿no? Yo lo resumiría en el llamado líder democrático, es decir, aquel que suele escuchar a todos y antes de componer una decisión y llevarla a cabo; aquel líder, digamos, con el galicismo del laissez-faire, es decir, que simplemente delega todo y deja hacer de forma muy libre a sus colaboradores; y luego lo contrario, el líder autocrático, es decir, aquel líder que ejerce la potestas por encima de todo, maniatando con mano de hierro a los colaboradores de su alrededor. Hay una metáfora muy presente en las escuelas de negocios norteamericanas que creo que conviene recordar llegados a este punto. Ellos suelen decir siempre, con bastante acierto, que la mentalidad de un buen líder debe ser aquel que sabe sostener la fragilidad de un pájaro en la palma de su mano sin caer en extremos. Es decir, no es bueno ni apretarle demasiado, puesto que se va a ahogar al colaborador, evidentemente, ni tampoco abrir la mano demasiado, puesto que esa persona volará libre sin tener en cuenta ningún tipo de indicación o de contraseña general. Evidentemente, insisto, el líder democrático es aquel que consulta todo antes de tomar una decisión, que es bueno ejercer un liderazgo de este tipo para analizar las opciones ante una decisión cuando uno tiene tiempo, y, por supuesto, en general los colaboradores lo visualizan en positivo, es decir, dicen, bueno, esto contamos con un liderazgo claramente colaborativo. No obstante, a veces puede ser percibido como un signo de inseguridad en muchísimas personas. El líder laissez-faire es aquel que ejerce nulo control o poquísimo control sobre los miembros del grupo. Por una parte,
Esto supone una mayor libertad de acción o sugiere una mayor creatividad, pero genera poca motivación. Y esto solo sería bueno ejercer un tipo de liderazgo así en la época contemporánea cuando el grupo de trabajo es maduro, responsable, es un equipo altamente motivado o cuando tiene habilidades y talento muy altos. Y el líder autocrático, evidentemente, es aquel líder probablemente más tóxico que utiliza la coerción, utiliza la influencia, utiliza el poder, que normalmente lo que generan son anticuerpos, digámoslo así. Generan una resistencia pasiva por parte del grupo. La única ocasión en la que este tipo de liderazgo puede ser buena es cuando hay que tomar una decisión en una situación de crisis y requiere que esto, evidentemente, sea una situación apremiante. Por supuesto, ninguna de las tres formas de liderazgo es correcta al 100%. Depende de la situación, depende del equipo, los problemas, las diferentes circunstancias exigirán siempre una actitud diferente para resolverla. Evidentemente, lo que me gustaría dejar claro es que el liderazgo tiene que lograr un equilibrio siempre en un equipo, cuando se gestiona talento, entre aquel uso de la autoridad que competiría un poco al liderazgo centrado en el jefe o aquella área de libertad que supone un liderazgo centrado en subordinados. Normalmente cuando un gerente de hospital, por seguir con mi ejemplo, toma una decisión y la anuncia, tiene que vender esa decisión si quiere que esto llegue al paso. Evidentemente, el otro extremo sería dentro de un área de máxima libertad, cuando ese liderazgo se sostiene en el equipo de subordinados, es cuando se permite a los empleados, a los profesionales, operar dentro de los límites definidos por un superior, y el paso inmediatamente superior sería cuando uno define los límites y pide a la gente que tome decisión. Es decir, estaría aplicando un poquito más de autoridad y un poquito menos de libertad. Lo que sí que es importante es que para explicar las modulaciones de liderazgo actualmente habría que ir a las clásicas teorías de la contingencia psicológica, es decir, básicamente es la necesidad de ajustar el tipo de liderazgo que tenemos a la situación. Y estas teorías, por lo tanto, dependen de tres elementos claves. Primero, el líder y su estilo, rasgos del líder. Dicho de otra manera, hay colectivos que necesitan un prototipo de líder según las circunstancias y según el momento. Un ejemplo histórico, por aquello de mi segunda licenciatura. Winston Churchill era el líder claro que necesitaba Inglaterra en 1940 y no Neville Chamberlain. Y evidentemente depende también de otros elementos como son aquellos subordinados y cómo el líder interactúa con ese equipo de talento, es decir, la forma de comportamiento del líder y, por supuesto, la situación de liderazgo. La situación externa, tanto las oportunidades como las amenazas que el entorno ofrece, ¿no? Las llamadas contingencias situacionales, en definitiva. Dicho de otra manera, ¿no? La situación es el determinante de la eficacia de un determinado estilo de liderazgo. De lo que se trata también es cómo uno establece su relación con los subordinados o una situación. Hay ocasiones en las cuales ese talento merece un mimo, una atención y una modulación especiales, o bien necesita precisamente el no prestar demasiada atención a determinados rasgos de una persona con talento del equipo, justamente para modular su participación dentro del grupo. Hay una teoría de situación, es también de la psicología clásica de Hersey y Blanchard, que habla que evidentemente un directivo normalmente habla mucho, tiene una alta tarea y una baja relación. Cuando alguien tiene que vender esa idea, y eso es una cuestión fundamental cuando alguien lidera talento, cuando alguien lidera equipos, tiene una alta tarea y una alta relación. Cuando el líder es facilitador, es decir, es un líder participativo que lo que genera son las herramientas precisas para que su equipo tome las decisiones adecuadas y logre triunfar en un contexto general, lo normal es que llega pues, desde una baja tarea a una baja relación. Y el líder que suele delegar es aquel que tiene una baja tarea y una baja relación, que evidentemente es un liderazgo que debilita a la persona que lo ejerce de muchas maneras. La teoría trayectoria meta de Robert House, de la Universidad de Ohio, básicamente dice que el líder es aceptable para cualquier persona de su equipo en la medida en que ellos lo visualizan como una fuente de satisfacción inmediata o futura. Dicho de otra manera, las personas respondemos a tres tipos de motivaciones. La motivación extrínseca, que es la material, es decir, básicamente la remuneración, el aspecto retributivo de un determinado puesto de trabajo. La motivación intrínseca, es decir, que nos llena, nos satisface, confluye con nuestro proyecto de vida. Y, por supuesto, el factor vocacional, que es el elemental en el aspecto biosanitario. Desde luego, un médico, una enfermera, un enfermero tiene claramente eso por encima de cualquier otra cosa. Y normalmente las personas solemos responder más a variables de la motivación interna y vocacional que la extrínseca o externa. Es decir, nos guiamos más por proyectos o por líderes que nos inspiran más que por cuestiones meramente económicas. Y especialmente en el sector sanitario con profesiones tan vocacionales, ¿no? Claro,
House en la teoría de trayectoria meta encontró 4 tipos de liderazgo, ¿no? El líder directivo hace saber lo que espera de sus empleados, eso es fundamental. Alguien con talento desea saber qué esperan de él, cuáles son sus objetivos, ¿no? El líder apoyador, que se preocupa por las necesidades de sus empleados, qué necesita esa persona con talento de mi equipo para triunfar, cuáles son los mimbres que necesita para lograr un buen cesto. Aquel líder participativo consulta todo para decidir, insisto, sin pasarnos de esto, porque probablemente será visionado como un líder excesivamente timorato o dubitativo, y sobre todo como un líder orientado a la realización. Yo creo que esto es fundamental en el mundo actual y más en el mundo sanitario, que es la gestión por resultados. Es decir, la obtención de resultados en general y mucho más que una cuestión del tiempo, centrarnos en los procesos por los que se rigen. Y por supuesto, insisto, el buen liderazgo es, como decía, se representa, como decía Giorgio Armani, del concepto de la elegancia. No se trata de ir con el mejor traje todos los días, se trata de llevar la vestimenta adecuada en la ocasión y lugar adecuados. Pues es justamente esto. Según la situación, el estilo de liderazgo a ejercer tiene que ser otro. Por ejemplo, un liderazgo directivo, cuando casi cercano al autoritario, si queremos, conduce a una mayor satisfacción en el equipo manejado con talento cuando las tareas son ambiguas o de gran tensión, porque esa tensión no se descarga sobre el colaborador, sino que lo asume el líder, que es una de sus responsabilidades, por otra parte. Cuando hablamos de un liderazgo de apoyo, sería muy útil para lograr un alto desempeño y satisfacción en el talento del equipo, cuando las tareas son muy estructuradas y no estamos atravesando una situación de crisis. En definitiva, por resumir un poco las teorías de la contingencia, un líder tiene que decir y definir papeles, un líder tiene que vender sus ideas, tiene que tener un comportamiento de apoyo y directivo del talento que maneja, un líder tiene que participar, facilitar, comunicar y compartir la toma de decisiones, explicar por qué haces lo que haces, eso es muy fundamental. Y por supuesto, en ocasiones tienes que delegar, una cuestión de tiempo, ¿no? Pero esto puede llevar a veces a una poca dirección y a un poco apoyo, ¿no? Hay otros tipos de liderazgo y otras teorías modernas que lo explican, que sería la atribución del liderazgo, ese liderazgo carismático, el liderazgo transaccional, el liderazgo transformacional y determinadas situaciones de género que, según si el líder es un hombre o una mujer, es verdad que consigue reflejar determinadas cuestiones que son reflejo de sus cualidades en aquel equipo con talento que está manejando. La atribución del liderazgo, no olvidemos una cuestión psicológica muy fácil. Uno es líder en tanto en cuanto los demás le atribuyen el papel de líder. Uno es positivo y uno es un crack en el desempeño de sus funciones porque otros han establecido esa opinión, basada en impresiones subjetivas o basada en evaluaciones del desempeño objetivas. Y lo cierto es que este tipo de liderazgo tiene su doble vertiente, porque todos los resultados del equipo tienden a ser atribuidos al líder, los positivos y los negativos. Y en definitivo, este liderazgo carismático también, es visto como una explicación para el resultado organizacional. Este servicio de cardiología ha obtenido unos buenos resultados asistenciales porque está el doctor X a su cargo, que evidentemente es una eminencia y tiene una gran capacidad organizativa. El liderazgo carismático es un paso más allá, es un liderazgo que se ve muchísimas veces en el campo de las artes escénicas, en el campo del deporte, pero también en el mundo de la empresa y desde luego en el sanitario, ¿no? Tendemos mucho a idealizar ese liderazgo carismático. Sus seguidores, porque acaban siendo una legión de seguidores, establecen atribuciones de habilidades absolutamente heroicas cuando observan ciertos comportamientos. O sea, se le cree un líder extraordinario. Esto se da mucho también en el ámbito de la política, quizás últimamente no tanto, o al menos en nuestro país, pero suele ser así. Es aquel líder en el cual sus seguidores tienen una fe absolutamente ciega, ¿no? Se le ve a una persona con una visión compulsiva, que tiene una gran facilidad para la comunicación, una persona consistente, alguien que sabe capitalizar sus puntos fuertes y que reconoce sus errores y sus deficiencias, que tiene metas claras, que tiene una gran autoconfianza, como no puede ser de otra forma. Suelen ser agentes de cambio y suelen ser personas que leen muy bien el ambiente que tienen alrededor. Y esa sensibilidad del ambiente es la que les permite construir esa imagen o ese liderazgo carismático. El liderazgo transformacional es otro paso más allá del carismático, es decir, es aquella persona que realmente ese carisma lo utiliza para transformar lo que le rodea, ¿no? El carisma lo utiliza porque origina orgullo, porque proporciona visión y sentido de la misión al equipo, porque obtiene respeto y confianza, inspira mucho, con lo cual comunica altas expectativas a las personas que trabajan con él. Por supuesto, relaciona con un estímulo intelectual continuo, promueve la inteligencia, la solución cuidadosa de problemas y tiene una consideración individualizada hacia las personas que tienen a su alrededor. Y vamos a poner ejemplos concretos de por qué
un buen uso del liderazgo es algo positivo, ¿no? Y yo creo que esto es importante. En el medio sanitario se han establecido muchísimas variables y muchísimas correlaciones entre el modo en el que se ejerce el liderazgo y en el modo en el que se recogen los frutos de dicho liderazgo, ¿no? Y con datos concretos. Al final, si nos centramos en lo que es un hospital, podría definirse de muchísimas maneras, pero suele ser una especie de factoría que intenta producir resultados en salud, que tiene una enorme dotación tecnológica y unas infraestructuras como pocos otros edificios lo hacen, que cuenta con personas con enorme talento trabajando en ellos, con una alta capacidad motivacional y desde luego una alta capacidad de trabajo e intelecto, y que además sirve como un servicio a la sociedad absolutamente básico, porque se trata de producir resultados en salud en la sociedad, cuando menos preservar la salud de los individuos que acuden a nosotros y al menos intentar promocionar la salud en aquellas personas. Pues bien, lo cierto es que podemos pensar que en un hospital, en una estructura a veces tan parcelada en silos por distintas especialidades médicas, el éxito de una de ellas no depende de cómo se ejerce la dirección del liderazgo, pues eso es radicalmente incierto. Y en estudios ingleses, como uno que hicieron en el año 2010, Cummings y Model, vieron que un buen liderazgo transformacional contribuía a reducir las tasas de mortalidad a 30 días en hospitales y que se obtenían unos resultados mucho mejores, no solo en supervivencia, sino también en recuperación de pacientes posquirúrgicos, de pacientes que habían ingresado con una infección grave o aquellos enfermos crónicos que tenían una reagudización de sus síntomas, como podían ser bronquíticos, diabéticos o hipertensos. Y esto es justamente porque un liderazgo transformacional se consigue cuando ese líder contribuye a que los que tiene alrededor sean mejores de lo que ya eran. Es decir, aquellos que consiguen sacar la mejor versión de sí mismos a los equipos que trabajan. Eso es lo que realmente es un liderazgo transformacional. Y ese liderazgo, por supuesto, muchas veces requiere un feedback, una recompensa, ¿no? El llamado liderazgo transaccional, de cómo se consigue que otros se conviertan a sí mismos en líderes, de cómo se convierte a una persona notable en alguien sobresaliente, es cuando se aplica la llamada recompensa contingente, cuando hay un premio por resultados. Es muy frustrante, y en el medio sanitario se da mucho, en el escenario de los hospitales públicos o centros de salud públicos, cuando no hay una adecuada evaluación del desempeño y cuando todos los profesionales reciben el mismo reconocimiento, y no solo estoy hablando de reconocimiento económico, cuando su desempeño ha sido muy distinto y sus resultados han sido muy distintos, ¿no? Es verdad que un liderazgo transaccional es un liderazgo que también delega mucho, y eso es muy interesante en el mundo clínico, en el mundo médico, en el mundo académico, porque estamos manejando con personas muy talentosas y que además añadiría, el buen líder es aquel que sabe rodearse de personas, no diría mejores que él o ella en el sentido completo, pero sí que al menos en su área de competencia sepan más y puedan evidentemente contribuir a construir un futuro mejor en lo colectivo. A veces ese liderazgo transaccional que delega mucho evita tomar decisiones, pero si uno está rodeado de talento y confía en ese talento y ese talento confía en él, no es una mala manera para contribuir a que el día a día salga adelante. Con todo esto y con todas las teorías previas, evidentemente, ¿cómo se elige y se desarrolla un estilo de liderazgo? Lo primero que hay que hacer es una buena introspección, buen conocimiento de uno mismo. ¿Qué tipo de liderazgo se adapta más a las cualidades que tenemos todos? Lo primero es comenzar, por tanto, por uno mismo. Pensar también, segundo, en las necesidades de la organización o de la iniciativa a hacer. Observar y aprender de otros dirigentes. Todos aprendemos de todos los días. Y creo que hay ejemplos, evidentemente, de buena realización de liderazgo en nuestro entorno, que saben aquello que por autoritas, por potestas, por habilidades relacionales consiguen que el talento emerja en sus equipos y que contribuyan a una sociedad mejor. Hay que utilizar la investigación acerca de liderazgo y, aparte de confiar en lo que uno está haciendo, ante todo hay que ser lo suficientemente dinámico, plástico, para estar preparado para cambiar. Un líder es evidentemente alguien que puede adaptarse a las circunstancias y al entorno en el que está. Evidentemente, el poder de la fuerza del experto, esa autoritas a la que mencionaban siempre los latinos, lo que nos da es la percepción que tenemos de los conocimientos, experticia y capacidad de obtener resultados. Es decir, lo que otros nos pueden ofrecer para alcanzar unos resultados que serían imposibles de otra manera. Y en eso se trata algo tan sencillo como ser considerado con la gente que trabaja con nosotros. La consideración no es más que el grado en el que el líder se inclina a tener relaciones basadas en la confianza mutua, en el respeto a las ideas y en el respeto por los sentimientos y las emociones con las que una persona del equipo trabaja, ¿no? Y por supuesto una orientación al desarrollo, valorando la experimentación, buscando las ideas que se genera y poner en práctica el cambio con sugerencias de otros. Lo que nunca se debe caer es en ese liderazgo coercitivo de
de probablemente esa reacción mediocre, de por tener miedo al talento de las personas que nos rodean, justamente segarle la hierba bajo los pies para que no tenga iniciativa y pueda hacer sombra a ese liderazgo. En definitiva, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un hospital, las jefaturas de un hospital que manejan tantísimo talento, un directivo que sabe vencer las tareas ambiguas y transmitirlas con claridad lleva a la satisfacción a las jefaturas del hospital. Alguien que da respaldo y sobre todo transmite las tareas de forma estructurada añade productividad y satisfacción a ese personal clínico. Cuando alguien es un buen directivo y además tiene empleados muy expertos, puede ser redundante. No todos podemos saber de todo. Cuando hay unas relaciones claras, burocratizadas, a pesar del aspecto peyorativo de la burocracia, eso produce un respaldo. Cuando un directivo es capaz de solucionar los conflictos del grupo, duplica la satisfacción. Cuando hay un empleado con un locus claramente dirigido hacia lo interno, es alguien participativo. Cuando ese empleado está en el locus externo, ese es alguien directivo. Y cuando se trata de sembrar logros y acabar con la ambigüedad, normalmente eso aumenta la expectativa de ese talento que trabaja con nosotros. Un líder clínico transformador, siempre que se ha hablado de la gestión clínica y de la capacidad de corresponsabilizarse, pues desde la adquisición de bienes y equipamientos para un hospital o de liderazgo de la asistencia, de ser vanguardia investigadora, eso lo requiere un líder clínico transformador que tenga suficiente carisma, que sea un buen comunicador, que conozca muy bien a las personas que tiene alrededor, que sea capaz de considerar de forma individualizada el talento que maneja, que pide feedback, que elogia, consulta, delega, mentoriza, solicita consejo y, por supuesto, una persona que estimule el intelecto que tiene alrededor. Eso es absolutamente básico. En ese sentido, alguien que sea brillante, competente, que conozca su oficio y, sobre todo, alguien visionario, alguien que tenga la capacidad de inventar el futuro, y creo que esto es lo más importante cuando se habla de liderazgo, porque siempre se dice que un gestor es aquel que administra la realidad, un directivo es aquel que prevé la realidad y un líder es aquel que crea la realidad del futuro. Y hemos tenido ejemplos históricos evidentes, quizás por su impacto en los últimos 10 años podamos hablar de Steve Jobs. Es un señor que creó el mundo en el que vivimos actualmente sin ningún género de dudas. Es verdad que todas estas teorías sobre liderazgos para profesionales y expertos pueden caer en saco roto y pueden ser consideradas redundantes, y lo entiendo. Como dice este chiste de Dilbert, es cierto que cuando se citan los famosos libros de autoayuda de qué es necesario para ser un gran líder, bueno, pues ni Steve Jobs, ni Warren Buffett, ni Muhammad Gandhi, ni Ryan Seacrest, ni ningún gran líder leyó nunca un libro como los mencionados, ¿no? Pero evidentemente hay una cuestión importante que no podemos olvidar. Muchas veces un líder vive tan embebido en sí mismo y en sus cuestiones que no se para a pensar cómo me están viendo los demás. Y la teoría del macho alfa de la etología en la zoología común es muy importante. Cuando uno es líder de algo, incluso de una manada de búfalos, el resto sabe mucho más de ti que tú de ellos, porque te están observando continuamente. Y es importante preguntarse qué opinan una persona con talento de sus jefes, qué opina un médico de su jefe, ¿no? Y la cuestión es que, en general, la opinión sobre los jefes no suele ser positiva, o al menos no se verbaliza lo positivo, suele centrarse lo negativo. Y evidentemente, el mejor consejo que se puede dar a un liderazgo de alguien que maneja un equipo con talento es cuidarle. El desarrollar profesionalmente es no maltratar laboralmente a los médicos o otros profesionales de un servicio, promover las condiciones óptimas de trabajo, no engañar a nadie, la confianza era esto, ¿no? Cambiar el modelo formativo, generar modelos de carrera para cada profesional que uno tiene a su cargo, erradicar ciertos modelos y vicios burocráticos que acaban generando contratos basura en muchísimas empresas. La excusa de la norma es la que hay, esto ya no nos vale con el talento que administramos en la época contemporánea, porque los directivos y los jefes, todos tenemos que ser capaces de convencer a nuestros superiores para que se den pasos en la buena dirección. Y es verdad que hay muchos estudios que empiezan a asociar el papel directivo con los resultados asistenciales o los balances financieros. Esta influencia de jefes y directivos suelen ser claramente importantes. El papel de liderazgo, la forma de coordinar, la consistencia de sus actos con los valores que uno defiende, que es ser coherente cuando uno es líder, la sinceridad, la transparencia, el coraje, la claridad de ideas y, por supuesto, preocuparse una vez más por los profesionales, por su desarrollo, su futuro, su salud, su puesto de trabajo, sus problemas personales, por lo que sea, ¿no? Lo he mantenido en el anonimato, pero es una persona que yo conozco desde hace años, es un médico especialista fantástico, y su frase define muy bien lo que es el sector sanitario a día de hoy. Leo textualmente su frase. Dice: mira, yo soy médico especialista vocacional. Lo frecuente es encontrar jefes y mandos intermedios que suelen ser mediocres con ínfulas, sin ninguna capacidad de liderazgo, incluso con cierto complejo de inferioridad.
que ejercen su jefatura a base de imponer sin más su criterio. Es decir, esto se hace porque yo lo hago, porque yo quiero que se haga. Mientras los cargos directivos sigan siendo de asignación digital, sientan tanto apego a la silla y teman perderla si no acatan las órdenes de arriba, que usan como excusa para imponer su autoridad, nuestro sistema sanitario no tendrá arreglo. Es demoledor, pero se aproxima mucho a la realidad que vivimos en el día a día. Y al final, ¿qué pasa con la vocación? ¿No? Esto que hablábamos en el profesional sanitario, en un médico, en un enfermero, pero también en muchas otras profesiones. Pero yo hablo de la mía, que es claro la que más conozco. Pues es cierto que cuando uno se incorpora a un puesto de trabajo y se pone y se inicia en un proyecto y uno tiene talento e intenta aportarlo, pues es cierto que el primer día, en fin, la motivación es toda, ¿no? Se dice aquello de no temas a los lunes, que te teman ellos a ti. Y un año después, por circunstancias externas, por líderes mediocres, por mal funcionamiento de los equipos, la frase es algo así como que me cago en el lunes y me sobra mierda para el martes, con perdón de la frase. Y lo cierto es que esto es una situación demasiado frecuente en personas con talentos. ¿Por qué? Porque la confianza basal en los jefes es muy baja. Permítanme recordar al magnífico humorista recientemente fallecido en Madrid, Antonio Fraguas Forges, que hizo inmensidades de chistes sobre médicos, pero tiene uno que era particularmente maravilloso, ese de dos cirujanos que van caminando por el hospital y dice uno al otro, tengo una idea para optimizar el funcionamiento del hospital. Le dice el otro, ¡buah! Tú y tus ideas maravillosas. Y dice, sí, que está genial. Mira, verás, primero degollamos al gerente, luego degollamos al director y finalmente despeñamos al administrador. Y dice, bueno, es que realmente muchas veces los jefes, los líderes somos vistos de esta manera, ¿no? Y tendríamos que ver por qué efectivamente eso es así. Claro, hay reacciones típicas que nos obligan a analizar cómo nos ven cada uno. Y este es el testimonio de una enfermera de un hospital que conozco muy bien, que dice básicamente esto. Dice, a mí lo que me gustaría es que cuando Paqui dé el salto a la gestión, el respeto de sus compañeros siga siendo el mismo, o incluso mayor. Que se hace las cosas bien, que se las digamos. Que cuando las pueda hacer mejor, pues que le ayudemos. Que los comentarios sean del tipo, se veía venir y se lo merece. Lidera el equipo que no veas. A su lado somos mejores. Es un placer trabajar con ella. Porque este es un modelo de ejercer el liderazgo complicado, cuando uno tiene que ser líder de aquellos de los que ha sido compañeros. Insisto, ¿y la evidencia qué opina de todo esto? Hemos hablado de un estudio concreto que habla de la mortalidad en hospitales ingleses, pero hay muchísimos más. En definitiva, en el hospital de Stafford, en el año 2009, en el centro de Inglaterra, vieron que la mortalidad había aumentado mucho en el quinquenio 2005-2009, porque 400 personas murieron más de lo que estaba previsto, ¿no?, por los ratios de mortalidad. Y lo que vieron fue que había que hacer algo. El secretario de Salud del National Health Service inglés, Alan Johnson, y montó una encuesta y dijo, vamos a ver qué es lo que está fallando, ¿por qué tenemos una mortalidad tan alta? Lo que hicieron fue un análisis de 365 hospitales y lo que vieron en este caso es, vamos a revisar aquellas estrategias que ayudan a reducir el tiempo de inicio de tratamiento ante un infarto agudo de miocardio, que evidentemente es la primera causa de mortalidad en el mundo civilizado. Y en los hospitales de ese área, en el centro de Inglaterra, detectaron 6 estrategias que permitían reducir el tiempo de atención entre 8 y 20 minutos cada una. ¿Qué tipo de liderazgo tuvo el señor Alan Stafford en este caso? Muy sencillo, un liderazgo colaborativo. Pensó que tenía que aprender de lo bien que hacían las otras cosas, los demás, de buscar sinergias y de buscar ejemplos de buena práctica y sobre todo aprender de los errores de otros. Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, que era una experta en soltar aforismos muy afortunados, dijo una vez que tenemos que aprender de los errores de otros porque no viviremos suficientes años para cometerlos todos. Y evidentemente aprendamos de los aciertos pero también de los errores, y en el National Health Service lo que vieron es que mejorar un punto en la escala del Management Practice Quality, es decir, de la calidad con la que ejercían el liderazgo sus directivos, se asociaba con una reducción del 6,5% en tasas de mortalidad a los 30 días en el infarto agudo de miocardio. Es decir, que aparte del papel del desfibrilador, del cardiólogo, de la enfermera, todo ello, pero también influía cómo estaba gestionado el talento que había en esos hospitales. Hay una cuestión que el liderazgo tiene que ayudar a cambiar, y en el mundo sanitario más, la famosa cultura de la organización, ¿no? Este chiste es un poco absurdo, pero es que es verdad. Con un hospital siempre uno escucha la razón de, bueno, ¿esto por qué se hace así? Pues porque siempre se ha hecho así, porque forma parte de la cultura organizativa, porque no sabemos hacerlo de otra manera, y realmente esto es una inercia que hay que frenar muchísimas veces. Y sobre todo porque cuando hablamos de un hospital, en el sector biomédico, en el sector sanitario, pues es un sector normalmente distinto de los demás, y ese liderazgo tiene que ser distinto. Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos la Harvard Business School hizo un estudio muy bueno que afirmaba que traer un directivo de otro sector que no fuera el sanitario a liderar una gran corporación hospitalaria condenaba eso al fracaso, mientras que formar un médico, un enfermero, un profesional
en tareas directivas, en gestión, en marketing, en dirección de empresas, le era mucho más conveniente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros no somos una fábrica automovilística, no somos una factoría de botellas. Y es verdad que la actividad hospitalaria está definida por 3 características que la conforman como algo muy distinto. Su naturaleza impredecible, el carácter profesional de su sistema productivo y su orientación al servicio, que nos obliga a preocuparnos de los detalles. Y como decía Mark Twain en las aventuras de Huckleberry Finn, bueno, pero entonces me dije, ¿de qué sirve aprender a hacer bien las cosas cuando tienes problemas y las haces bien, y ningún problema si las haces mal y el resultado es siempre el mismo? Realmente un buen líder es aquel que sabe valorar el esfuerzo de sus colaboradores, e insisto en esa idea un poquito más. De lo que se trata en definitiva es en alinear estrategias y liderazgos, que por muchas razones es el liderazgo transformacional y efectivo. Y para ello hay muchísimas herramientas, pero sí que me gustaría terminar mencionando 2 e invitando a su estudio. El primero es la resiliencia. La resiliencia es un concepto muy aplicado a la empresa, también a la salud, también a la educación, y que es un término que la psicología positiva toma en su momento de la física. Es la característica plástica que tiene un elemento de deformarse y volver a su ser, ¿no? La resiliencia es básicamente la capacidad que tiene una persona o un colectivo, una empresa, un colegio, un hospital, en afrontar una crisis, aprender de sus enseñanzas y por tanto salir fortalecido de ella. Y desde luego vivimos tiempos en los que es muy necesario desarrollar un liderazgo con resiliencia, que es no sinónimo de resistencia, pero casi. Y lo segundo, el practicar en las empresas una meditación tipo mindfulness o conciencia plena, que cada vez se impone más en grandes corporaciones norteamericanas o japonesas, que básicamente nos ayuda a centrarnos en un tiempo en el cual el ritmo de vida es tan sumamente acelerado que nos impide con mucho el hacer las cosas adecuadamente. Es decir, no llevamos prisa, la prisa nos lleva, nos deposita en un sitio o en el otro, y a veces es necesario eliminar distracciones desde el teléfono móvil a las redes sociales o cualquier otra cosa, tomarnos un tiempo, vivir las cosas intensamente, no anclarnos en el pasado ni estar continuamente planificando el futuro, sino lograr un rendimiento óptimo teniendo conciencia plena del presente y disfrutándolo, que si no, no tendría sentido. Y aquel líder que mantiene esa serenidad, alinea estrategias de liderazgos y hace un buen uso de todas sus facultades y virtudes, es aquel que probablemente transforma la sociedad y nos contribuye a ser en conjunto un poquito mejores. Muchísimas gracias, y yo creo que sí que me gustaría dejar unos 10 minutos para las preguntas que ya han surgido y las que surgirán. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación y tu exposición sobre el liderazgo, la gestión del talento. Y tenemos algunos minutos para alguna pregunta que han hecho las personas que han mostrado interés en esta presentación. Yo te las voy a parafrasear, algunas de ellas, hasta que bueno, pues el tiempo que nos pueda dar para abordarlas. En primer lugar, tú, que es una pregunta de las más obvias o de las más evidentes. ¿Un líder nace o se hace? Ambas cosas. Sé que es una respuesta obvia, pero hay cualidades innatas que ayuden a ser un mejor líder, evidentemente, pero un líder tiene que aprender continuamente y reciclarse para serlo mejor. Y evidentemente es un aprendizaje continuo, no cabe duda. No cabe duda. Y continuando o dando una vuelta más a esta pregunta, cualquiera es una pregunta que ha formulado alguna persona de las que ha mostrado aquí interés. ¿Cualquier persona puede ser un líder transformador o hay que tener unos atributos particulares para...? Cualquiera que tenga una suficiente visión, es decir, aquel que pueda prever, anticipar la realidad, leer bien el entorno y sobre todo aquel que es capaz de sacar lo mejor de las personas que están en su entorno. Es decir, hace falta una visión y hace falta una serie de habilidades, pero también se puede aprender, con más o menos esfuerzo, pero se puede aprender. Otra pregunta que nos proponen también, en los tiempos actuales, una situación de crisis que se prolonga ya durante bastante tiempo y que bueno, pues abarca diferentes sectores, ¿no? También a la salud, al sanitario, que se puede pensar o se puede estimar que es más adecuado algún estilo de liderazgo en estos momentos de recortes, de reformas, de construcción. Yo personalmente opino que es preciso justamente un liderazgo innovador, porque seguir haciendo las cosas de la misma manera de las que hemos seguido haciendo nos llevan a perpetuar el fracaso, un fracaso del sistema, una dificultad para su sostenibilidad o incluso para su solvencia y ante todo pues una falta de adaptación a las demandas del entorno. Y estoy hablando del sistema sanitario, que es el que más conozco, pero otros también serían obviamente así. Hay otros que pensarían que
en tiempos de crisis mejor no hacer mudanzas o mejor nadar y guardar la ropa, es decir, que un liderazgo más conservador o más timorata sería adecuado, pero yo creo que eso es contraproducente a medio plazo. Fíjate aquí una pregunta aquí interesante que también nos plantean la audiencia. Fíjate, es un docente, un maestro de enseñanza primaria, y nos plantea cómo se puede fortalecer, cómo se puede potenciar, cómo se puede de alguna manera incidir en el liderazgo ya desde niños, en la educación, en la escuela o en... Yo creo que es absolutamente fundamental el invertir y el promocionar la educación temprana, es decir, entre los 3 y los 6 años. Hay una razón neurológica para ella, ¿no? Es la edad en la que los niños y las niñas están desarrollando todas sus redes neuronales, sus conexiones, y esa plasticidad lo que les permite es absorber todo el conocimiento, pero sobre todo el generar un adecuado control de sus emociones y unas actitudes vitales importantes. Y ahí es donde hay que habilitarles con una buena promoción de los hábitos saludables, con un comportamiento adecuado que responda a las expectativas, y por tanto también es el momento idóneo para generar un entorno en el cual esa persona puede ejercer un liderazgo en todos los sentidos. Otra pregunta también muy interesante, que aúna o que imbrica el concepto de la investigación, investigación básica, investigación aplicada en el hospital o en el sistema sanitario. Sí. ¿Qué papel puede tener un líder, un directivo o un gerente en potenciar la investigación, en hacer que un hospital sea más relevante en investigación, sea menos relevante, o es una cuestión que es independiente? No, yo creo que es totalmente relacionada. ¿Por qué? Porque la investigación es algo que supone sembrar ahora y recoger muy a medio y largo plazo. Entonces, un liderazgo transformador, un liderazgo avezado que sabe leer la realidad e intenta construir el futuro, es aquel que puede invertir y promocionar una labor como la investigadora, sabiendo que no va a haber un retorno de dicha inversión a corto plazo, no desde luego en el marco de un ejercicio fiscal de un año, que es lo que al fin y al cabo pues le puede interesar a un gestor o a un contable o a alguien que administre únicamente el aspecto financiero. La investigación tiene que ser un soporte para construir futuro, y además que tenga un retorno no solo desde el punto de vista económico, que lo tiene y bastante, sino también justamente para lograr unos resultados que nos permitan dotarnos de mejores y más amplias herramientas terapéuticas para realizar nuestro trabajo, que es evidentemente el diagnóstico y tratamiento de personas que padecen una enfermedad en un momento dado. Otra pregunta, y también tomando como referencia alguna de las cuestiones que has planteado, que has comentado, ¿no? Y algunos ejemplos que has puesto, ¿no? Pues se percibe como, no sé, cierta decepción en los líderes, sobre todo en el sector sanitario, por parte de los equipos que gestionan. No sé si es que hay unas expectativas muy altas y luego no se cumplen, o que uno desde una posición ve la realidad de una forma que es distinta del jefe o del gerente. A ver, hay dos cuestiones particulares, ¿no? La primera es que yo creo que médicos, enfermeros, profesionales sanitarios en general, máxime los que tenemos relación con el mundo académico, somos muy exigentes con nosotros mismos, por tanto trasladamos esa exigencia a otros. Cuando alguien tiene un superior jerárquico, un líder, siempre aspira a tener a alguien inspirativo, es decir, que realmente suponga alguien con una autoritas incuestionable y que sea un líder en su especialidad determinada. En general, también hay una segunda cuestión, que en el caso particular de los médicos podemos pecar de un exceso de corporativismo, y muchos líderes sanitarios no son médicos, ni tienen por qué serlo, por otra parte, ¿no? Creo que también eso es un debate que se ha abierto muchas veces y puede ser perfectamente algo razonable. Pero es verdad que ante todo yo creo que no es tanto una decepción, una ausencia de liderazgo inspiracional por parte del líder en concreto, de nombres propios concretos, sino de un sistema que permite poco la innovación, que está muy esclerotizado por muchas razones y que al fin y al cabo no responde a las expectativas que los profesionales tienen en ella. A veces es más la ausencia de un proyecto ilusionante. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Ya no tenemos tiempo para ninguna pregunta más. Yo creo que ha sido una exposición muy interesante, muy clara y muy acertada, y las preguntas que nuestra audiencia ha planteado, pues yo creo que también ha ayudado a completar y a complementar esta exposición tuya. Te reitero el agradecimiento y muchas gracias. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias a todos.